Shabbat Shalom a cada uno de mis preciosos y amados hermanos de Camino a Sión. Gracias al Señor por la alegría de podernos congregar a través de este medio, por el tesoro de estudiar juntos la Escritura, por la bendición de ser un cuerpo de hermanos que nos amamos, nos reconocemos y nos anhelamos. Cuando estamos juntos, experimentamos su bendición. Experimenté junto con mi esposa tiempos muy preciosos la semana pasada en medio de la familia Soto, básicamente la familia de Ruth, y luego en medio de la familia Chandía. Y es un regalo aún poder recorrer la distancia para estrecharnos, para abrazarnos y saber que tenemos una identidad tan preciosa y un destino eterno, común y maravilloso. Quiero animarles en sus casitas, si pueden abrir sus Biblias, en el libro de Josué. Ustedes saben que Josué, su verdadero nombre hebreo es Yehoshua. Capítulo 2. En este mes que está terminando, hemos estado en nuestro tiempo devocional con Amandita revisando el libro de Josué. Y este capítulo en particular eh, lo leímos hace unos cuantos días y hay tantos detalles llenos de esperanza que quiero compartirlos con ustedes. Realmente es sobrecogedor la historia de este capítulo. Es maravillosa. Sin más preámbulos, voy a entrar a leer e iré explicando este texto tan maravilloso. Este capítulo 2 de Yehoshua, de Josué, pues todos entendemos que hace parte de la entrada para conquistar la tierra prometida una vez Moche ha muerto. Pero quisiera compartir esta noche mucha esperanza acerca de algo muy precioso para nosotros, nuestra familia, ganarla para el evangelio y nunca perder la esperanza. Voy a leer aquí. Dice el capítulo 2, verso 1: entre tanto Josué, Yehoshua ben Nun, había enviado secretamente desde Sittim a 2 espías diciendo: id y reconoced el país, particularmente a Jericó. Y ellos fueron a casa de cierta mujer ramera, cuyo nombre era Rahab, y se acostaron allí. Qué descripción tan impresionante. Cierta mujer ramera. El pecado nos golpea inclementemente a todos. Y hay situaciones más profundas en las que caemos que otras. Algunas personas llegamos al evangelio con menos ventajas que otros, porque venimos de situaciones, de idiosincrasias, de familias, donde el pecado nos marcó tremendamente. Y ustedes pueden imaginarse si hay algo más vergonzoso, marginante, que vivir para una mujer como una ramera. Y es muy interesante que la escritura se tome el trabajo con una hermana tan preciosa con la cual compartiremos la eternidad, que nosotros ya no la debemos llamar así, sino simplemente nuestra hermana Rahab. Pero por alguna razón muy preciosa,
en la que el Señor quiere manifestar el poder de su obra. El narrador la describe en su profesión de mujer en el estrato más bajo de una sociedad, porque vivir como una mujer promiscua es muy humillante. Pero qué maravilloso, porque la Escritura dice que nadie puede venir al Señor si el Señor no le atrae. La salvación, mis hermanos, es una obra unilateral del Padre. Nosotros no tenemos participación de ella. Nosotros somos objetos que simplemente recibimos por gracia. La Escritura dice que no depende del que quiere. La Escritura dice que no depende del que corre. La Escritura dice que depende de Elohim, que tiene misericordia. Y si una ramera tenía en su corazón un anhelo mesiánico tan profundo y una revelación tan grandiosa como esta preciosa mujer, a mí personalmente me llena de esperanza en cuanto a lo que el Señor puede hacer para los míos. A nosotros como padres nos golpea mucho las caídas de nuestros hijos. Nos duelen, nos pueden avergonzar, nos pueden frustrar, nos pueden llenar de enojo. Y aún lo que no debiera pasar, nos pueden llenar en algunos momentos de rechazo a aquello que salió del vientre de nuestras esposas. Pero yo les quisiera animar, porque hemos conversado mucho con Amandita al revisar este texto y al pasar por Armenia y por Chinchiná y ver la obra del Señor en la familia de Ruth, esos 4 días que compartimos allí, y luego pasar ese tiempo tan maravilloso también con la familia Chandía, Restrepo y la familia Osorio. ¿Cuánta esperanza transmite la palabra de Dios? Y cómo nosotros no debemos de cansarnos de ver con la visión de Dios y aferrarnos a sus promesas. Porque si el Señor hizo esta obra tan maravillosa en la vida de esta hermana, pues ¿qué podrá hacer en nuestros hijos, en nuestros seres amados, si nosotros descubrimos lo que esta mujer descubrió? Entonces dice, y esta parte de la historia, pues muchos la conocen, es que Josué envió espías que precisamente pasaron la noche en la casa de esta mujer, y esta mujer los escondió, los protegió y además profirió unas expresiones tan espirituales que solo por revelación de Dios pudo haber ocurrido. Porque yo me pregunto, en la sordidez de un burdel, de un prostíbulo, que es el lugar de trabajo de una ramera, ¿de dónde una persona, a menos que por la gracia de la elección, podría haber expresado las cosas que expresó? Es más, mis amados hermanos, podía tener la profundidad teológica que muchos creyentes gentiles no tienen. Y esta hermana maravillosa, quisiera que juntos descubriéramos las profundidades de la Torá que tenía. Por ejemplo, aquí en el verso 9, ella hace una primera expresión cuando les dice a los 2 espías: yo sé que Achén os ha dado la tierra. Una convicción
profunda de que la voluntad de Dios era entregar la tierra de Canaán a Israel. Inclusive muchos de los primeros espías no tenían esa convicción, no la tenían. Pero esta mujer, cuando habla con el par de espías que ya envía Josué, ella dice: yo sé que Adonai os ha dado la tierra, y también sé que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra desfallecen ante vosotros. ¿Y qué es lo que ella está expresando con esto? Ella está expresando, voy a mis notas aquí, nada menos que la promesa que Dios le hizo a Josué. Cómo esta mujer tenía la convicción de la clase de promesa que Dios le ha hecho a Israel. Porque ella está diciendo: yo sé que Achén nos ha dado la tierra. Ella está en esta ciudad llamada Jericó. Y como todos nosotros sabemos, todas las ciudades de Canaán y todo Canaán, perdón, regresé un poco acatarrado. Todo Canaán estaba sujeto al juicio del Señor. Y por ende, al estar sujeto al juicio del Señor, muchos estaban expuestos a la muerte porque la maldad de Canaán había llegado a tales niveles que el Señor los va a desalojar y le va a entregar la tierra al pueblo de Israel. Y por eso ella está mencionando aquí un asunto de la voluntad soberana de Dios. Yo sé que Achén nos ha dado la tierra. Pero es que Josué 1:3 al 5 dice, la promesa del Señor para Josué le dice: como dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, lo he entregado a vosotros. Desde el desierto, este Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, hacia la puesta del sol, será vuestro término. Nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como esta mujer gentil que vivía en la superficialidad de la vida de un prostíbulo podía tener esta revelación de que la tierra de Canaán le estaba siendo otorgada a Israel. Es una primera expresión que sorprende mucho. Además, esta mujer, pues se nota que conocía las noticias de lo que había hecho Moisés antes de morir, y dice: porque hemos oído cómo Achén hizo secar las aguas del Mar Rojo, cómo hiciste con los dos reyes amorreos. Y dice aquí: y cuando lo oímos, se nos derritió el corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Pero las palabras que siguen a continuación, mis hermanos, en labios de una mujer gentil, les digo con toda certeza que muchas personas en el siglo XXI, muchos creyentes, no tienen esta declaración que esta mujer hizo. Dice aquí: no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Leo aquí: porque Achén, vuestro Elohim, él solo es Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos la convicción de la clase de afirmación teológica de Mashiach que hace esta mujer. Es más, yo les pregunto si hiciera yo aquí una pausa, porque Hashem vuestro Dios, él solo es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estaríamos en la capacidad y disposición de hacer la explicación teológica de esta frase. Porque esta frase, que esta hermana preciosa, que hasta ese momento de su vida vivía
de esa profesión tan denigrante. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, miren esta afirmación, porque Hachén, vuestro Dios, Él solo es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué es esto? ¿Quién puede expresar aquí tan temprano en la Torá al Mesías? Porque esta expresión está hablando del Mesías y está hablando de la corporeidad del Mesías, alguien que tiene la potestad de ser Elohim arriba en el cielo y Elohim abajo en la tierra. Les digo con toda sencillez que hay muchos creyentes que no son capaces de explicar esta frase. Y sin embargo, esta preciosa mujer tenía esta maravillosa profundidad. Estaba hablando de Mashiach, porque solo Mashiach es Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra. Solo Mashiach es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Voy a venir aquí a mis notas y las quiero compartir con ustedes porque esto es precioso. Comparto con ustedes mis notas. Lo que ella está mencionando es una palabra de la Torá en Deuteronomio 4:39. Miren esta frase de Moisés al pueblo de Israel al pie del monte Nebo. Moche les está diciendo, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón, escuchen aquí, que Hachén es Ha Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro. Ustedes podrían profundizar en estas dos frases. Él es Hachén arriba en el cielo, Él es Hachén abajo en la tierra y no hay otro. Y esta mujer repitió estas palabras. Hermanos, la salvación es un regalo de la gracia. Como una mujer muy parecida a otra mujer en el Evangelio llamada la Samaritana, que vivían en unas situaciones muy parecidas, podían tener esta revelación tan maravillosa. ¿Y por qué esto es tan importante? Yo tengo aquí varios puntos que he anotado en mi bosquejo. Primero, una gentil, una mujer que no es del pueblo de Israel, está confesando la unicidad de Hachén. Unicidad quiere decir la expresión de Ejad, que repetimos en el Shema. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim es uno. Y ella lo está confesando. Y no era del pueblo de Israel, ni había tenido contacto con la Torá. Una mujer cananea, gentil, está repitiendo palabra por palabra una verdad revelada a Israel, casi con carácter exclusivo. Sin embargo, esta mujer está diciéndole a los espías, yo sé que Adonai es Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra, pero es que está tomando textualmente Deuteronomio 4:39 y esto está demostrando algo muy precioso. La emuná no tiene una exclusividad étnica, geográfica, para ese estrecho territorio de sur a norte llamado Israel. La emuná es revelación en el corazón que él mismo responde a la verdad. Ella lo que está diciendo es que está afirmando el señorío universal de Hachén y su soberanía tanto en el cielo como en la tierra. Muchos creyentes del siglo XXI no tienen esta convicción de que aquí hay una frase que está en Deuteronomio 4:39
cuando Moisés les dice, y que no hay otro, que no hay otro, que es Elohim arriba en el cielo y Elohim abajo en la tierra. Esta mujer está afirmando la unicidad, el ejab absoluto de Hachén. Esta palabra Ain Ot, no hay otro, es una fórmula de Deuteronomio maravillosa que habla de la unidad y la exclusividad de Hachén como Elohim. Este es el corazón del monoteísmo bíblico y es la afirmación fundamental de Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Y esta mujer gentil la está confesando. Pero cuando esta mujer está diciendo que Él es Adonai arriba en el cielo y abajo en la tierra, esta mujer está expresando un misterio que muchos creyentes del siglo XXI todavía no han descubierto, y es la corporeidad de Hachén. Y al hablar de la corporeidad de Hachén, entonces estamos conectando al único Dios verdadero con su parte corpórea en la tierra, que es el Mesías. Cuando ella dice arriba en los cielos y abajo en la tierra, esta mujer está entendiendo que hay una presencia plena, que más allá que es algo trascendente, Dios es un ser cercano, que en Isaías se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Siendo Hachén invisible, siendo Hachén y eterno, también cómo se puede manifestar en ambos planos, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Revelación exclusiva de quién es el Mesías. Ustedes podrían pensar que en la mente de una mujer ramera podría haber tal revelación, y como es evidente la hay, ¿quién se la dio? ¿A qué yeshiva asistía? ¿A qué sinagoga asistía? ¿A qué quejilá asistía? ¿Cómo esta mujer podía entender que el Dios eterno, invisible, también es visible? ¿Cómo ella podía pensar en la plenitud de la deidad corporalmente, como la expresa el apóstol Pablo en Colosenses 2:9? Colosenses 2:9 dice, porque en él vive, en Mashiach, corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Por eso es Elohim arriba en el cielo y Elohim abajo en la tierra. Hermanos, ustedes cuando se encuentren, cuando nos encontremos en el mundo venidero con esta preciosa mujer, yo pienso que vamos a disfrutar mucho de escucharle cómo esta revelación llegó a su corazón. ¿Qué hay de especial en Yehoshua que ella pudo conocerlo? Porque su mismo nombre, Yehoshua, significa Hachén salva. Esta mujer entendía que Yehoshua no es otro Elohim. Esta mujer entendía que Yehoshua es la manifestación plena del único Elohim, que se hace comprensible para un ser humano tan sencillo como esta mujer. Esta mujer pudo comprender que él habita en el cielo, pero que vino a la tierra como siervo. Esta mujer pudo entender lo que expresó Juan capítulo 3, versículo 13. Juan 3:13 dice, nadie, y hasta hoy nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Esta mujer tenía esta profundidad. ¿Cómo les parece, mis amados hermanos? ¿Qué profundidad de conocimiento le había revelado el Ruach HaKodesh a esta maravillosa mujer? Continuemos aquí, continuemos aquí. Entonces, siendo que ella tiene esto tan claro, el versículo que sigue, el versículo 11, es maravilloso, es fantástico, y aquí está el mensaje central para nosotros esta tarde. Ahora pues, os ruego que me juréis por Hachén,
que como he hecho misericordia con vosotros, así también vosotros haréis misericordia con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una contraseña segura. Y miren esta petición: y haréis que viva mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y todo lo suyo, librando sus seres de la muerte. Qué hermosa invitación para nosotros en este tiempo a no perder la esperanza de salvación para nuestro Padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros hijos y todo lo nuestro, pidiendo sean librados sus seres de la muerte. Qué mujer para tener revelación maravillosa. Miren lo que ella pidió. Ella, el texto dice que pidió una contraseña. Bueno, en el término moderno es un password, un password. Pero esa traducción nos deja muy cortos. Y por eso es precioso poder conocer el texto. Porque si vamos al texto, ella más que una contraseña, más que un password, el texto hebreo lo que dice es que ella pidió una señal verdadera. Y para aquellos que estudiamos en profundidad la Torá, sabemos que el pacto siempre tiene una señal. Sabemos, por ejemplo, que el Shabbat es una señal entre él y nosotros. Sabemos que Pesach tiene una señal, la sangre del cordero en los dinteles. Sabemos que la circuncisión es una señal. Y ella dice: te ruego que me des una señal, una marca, una señal distintiva. Pero cuando ella dice verdadera, ella está diciendo: te ruego un ot emet. Emet es verdad, y de emet todos sabemos, algunos sabemos, viene la palabra emuná. Ella está pidiendo una señal de fidelidad verdadera. Miren la profundidad de esta mujer, hermanos. ¿Qué fue lo que ella pidió? ¿Y cuál es la esperanza a la que ella se aferró? Ella conocía por revelación de Dios al Salvador. Es maravilloso. De hecho, ella hace parte del árbol genealógico del Mesías. ¿Cómo explicar esto en una mujer tan sencilla, aparentemente, que vivía en una condición tan denigrante? Ella pidió una contraseña verdadera. Vamos a usar esa palabra. O ella pidió una garantía segura. O incluso ella pidió una señal que testificara con verdad. Pero si decimos que ella pidió una señal de fidelidad, nosotros entendemos que Abraham fue salvo por la fidelidad de Adonai, que han traducido que fue salvo por la fe, pero no, Abraham fue salvo porque Dios le calculó fidelidad. Ella deseaba, escuchen esto, hermanos, la fidelidad de Adonai que salva. Y Adonai salva por medio de su cuerpo en el madero. Esta hermana tenía un profundo sentido del evangelio y tiene un parecido fantástico con la mujer de Samaria, muy parecida en los rasgos de su historia femenina con esta mujer. Todos sabemos que cuando la mujer de Samaria se encuentra con el Mesías y el Mesías está conversando con ella, ella le dice: sé que ha de venir el Mesías. Cuando él venga nos va a declarar todas las cosas.
Y qué precioso cuando Machía le dice, yo soy el que habla contigo. Y dice que los samaritanos se quedaron 3 días con Yehoshua y ya no creían solamente por el testimonio de la mujer, sino porque lo tuvieron al cuerpo de Dios en presencia de ellos. En otras palabras, Rahab pidió una señal de verdad. ¿Y qué recibió? Aquí viene la esperanza y la invitación y el desafío que el Señor ha colocado en el corazón de Amandita y mío, y que les quiero compartir y los quiero animar. ¿Qué fue lo que ella pidió? Pidió una señal de verdad. Ella no pidió un password, ella no pidió una clave, ella pidió una señal del pacto. ¿Y qué recibió? Vamos a mirarlo. Recibió un símbolo de sangre y recibió un símbolo del pacto. Y esto anticipa el tipo de señal que tiempo más tarde, el Mesías nos daría para cubrirnos a su pueblo, tanto judíos como gentiles creyentes. Leo Efesios 2:13. Lo pongo aquí. Pero ahora en Machiac, escuchen aquí, hermanos, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Machiac. Esto fue lo que ella pidió. Esta mujer pidió el evangelio para su familia y esta mujer procuró que su familia fuera salva por medio del evangelio. Pidió una señal verdadera. Continuemos aquí. Dice, haréis que viva mi padre y mi madre y mis hermanos y mis hermanas y todo lo suyo, librando vuestras almas, dice la traducción de la muerte. Miren lo que respondieron los hombres. Nuestra vida responderá por la vuestra, con tal que no denunciéis este asunto, y será que cuando Achén nos entregue esta tierra, mostraremos contigo fidelidad. Vamos a hablar ahora de la señal de la verdad o de la fidelidad que le dieron los espías. Voy al versículo 18. Qué maravilloso. Dice aquí el texto, a menos que cuando entremos en el país, tú ates este cordón de hilo escarlata. Hermano, hermana, le ruego que tome nota de esta frase. Cuando nosotros entremos al país, tú ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por donde nos vas a descolgar. Y luego dice aquí, reunirás entonces a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre contigo en tu casa, pues acontecerá que la sangre de todo aquel que salga fuera de las puertas de tu casa, o sea, todo aquel que no esté dentro de la señal verdadera del cordón de hilo escarlata, pues morirá y los espías serían sin culpa. Pero la sangre de cualquiera que esté contigo en la casa, bajo la señal del cordón de hilo escarlata, la sangre de alguno de ellos que no se salve del juicio que viene, esa sangre caerá sobre nuestra cabeza si la mano alguna lo toca. Revisemos este texto tan hermoso. ¿Qué fue lo que ella pidió? Y miren la coherencia tan bella de lo que ella pide y de lo que los espías le dan. Vamos a revisar aquí en mis noticas que he tomado. ¿Cuál fue la señal? La señal fue el cordón rojo. Y ese cordón rojo, pues sabemos que se debía colgar en su ventana. Josué 2:18 dice, colgarás este cordón de hilo escarlata en la ventana por la cual nos descolgaste.
Ustedes recuerdan que ella los descolgó por la ventana y en esa misma ventana ellos le pidieron que colgara la señal fiel, una señal que era un cordón rojo. Esa señal es una señal visible. Por ejemplo, en Éxodo 12, acabamos de pasar la celebración de Pesaj, nosotros sabemos que ellos colocaron la sangre del cordero en los postes de su casa. Ellos lo que le dieron fue una señal de la redención. Ellos le dieron una señal y ella la anhelaba, ella la deseaba para su familia y ellos le dieron una señal de fidelidad, le dieron un símbolo de redención, le dieron un símbolo de fidelidad, le dieron un símbolo de refugio exclusivo del Mesías. Ustedes recuerdan que hace unos días revisábamos el día de Yom HaKippurín en el capítulo 16 de Levítico y recuerdan que había un macho cabrío que era para Azazel y que ese macho cabrío, según la tradición, se le enredaba un hilo de grana rojo y alguien le llevaba al desierto y ese mismo hilo de grana rojo lo colgaban del templo y que cuando este carnero era despeñado, cuenta la tradición rabínica, por supuesto, del Talmud, que ese hilo se volvía blanco. En Isaías 1:18, la escritura dice, venid, estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean como la grana, aquí está el hilo de grana, dice como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál fue la señal? Esta preciosa mujer sabía qué pedir. El libro del apóstol Pedro, primera de Pedro 1:18 al 19, dice, sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como plata, como oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero inmolado y sin mancha. Cuando la escritura en el Evangelio dice, pedid y recibiréis, porque el que pide recibe. Ella pidió una señal de fidelidad para ella y su casa, y estos hombres, porque su petición fue correcta, le dieron una señal de fidelidad. Le dieron una señal del Mesías, que tanto esta preciosa mujer anhelaba la salvación de su familia. Dice aquí más adelante el texto en el versículo 21. Dice, a lo cual ella respondió a la instrucción de los espías, sea conforme a vuestras palabras. De esta manera los despidió y se fueron. Y ella ató a la ventana el cordón escarlata. El resto es la historia de cómo Dios los protegió de los perseguidores a los espías. Pero ella obedeció la instrucción de los espías. Revisemos mis notas aquí. Ella dice, sea conforme a vuestras palabras. Y ató a la ventana el cordón escarlata. Quisiera venir aquí. Quisiera venir aquí. ¿Cuál es la enseñanza clave de esta profunda actitud y un segundo, un segundo.
Suele ocurrir que se nos mezclen sonidos de las casas. Muy bien, vuelvo aquí, vuelvo aquí. No ha pasado nada. ¿Cuál es la enseñanza clave que quisiera pedirle al Señor, transmitirles, que está en mi corazón? ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Rahab? Como Rahab, nosotros podemos pedir una señal verdadera que cubra a toda nuestra casa. Nosotros necesitamos nunca perder la esperanza respecto de los que amamos. Nosotros debemos orar como Rahab. Nuestra oración debe ser una oración audaz y debe ser una oración con propósito familiar. Les quisiera pedir a todos mis hermanos como una invitación a que mientras yo voy hacia el final de esta meditación, comiencen a pensar en sus hijos. No necesito pedirles que lo traigan a la memoria porque ustedes aman a sus hijos como nosotros amamos a los nuestros. Piensen en sus padres si los tienen vivos. Piensen en sus parientes. Y les quisiera pedir que al terminar este tiempo en oración, cada uno de nosotros mencionemos a cada miembro de nuestra familia y pidamos al Eterno, al Creador: Señor, haz conmigo como Rahab. Dile: Señor, dame una señal verdadera que cubra mi casa, que cubra mi familia. Hay algo audaz que esta dama hizo, y además de audaz, obediente. Ella colocó un cordón escarlata. Era una señal segura. Era un lenguaje espiritual profundo que solo ella conocía, y los espías también. Pero cuando ellos fueron a tomar Jericó y Jericó fue a ser destruida, ese único lugar, con todos los que estaban allí adentro, por ese símbolo de la redención, por esa acción simbólica, toda la casa de Rahab fue salva. Les sugiero a cada uno de ustedes, mis amados amigos, que hagamos el ejercicio de Rahab. Amandita y yo lo vamos a hacer. Vamos a escoger en nuestra casita, allí en O'Brien, vamos a escoger un lugar muy especial y visible de nuestro hogar. Y allí, como recordatorio visual de la fidelidad de Adonai, vamos a colocar a todos nuestros 4 hijos, los 4 cónyuges, los 10 nietos, los nombres de mis hermanos, los nombres del hermano de Amanda, la cuñada de Amanda, los sobrinos de Amanda, y vamos a colocar a Amandita. En su creatividad me va a elaborar un cordón de grana. Perdón, excusen ustedes. Y prometemos al Señor que no cesaremos de orar. Vamos a unir la fidelidad del Señor con nuestra acción concreta. Como el cordón de Rahab, vamos a pedir en oración que nuestra casa, los que amamos, nuestros hijos, nuestro yerno, nuestras nueras, nuestros nietos, mis hermanos, el hermano de Amanda, estemos cubiertos por la promesa de redención. Recordemos que el carcelero de Filipo recibió una promesa que incluye generaciones. Cuando el carcelero de Filipo se iba a matar por el terremoto que hizo liberar a los presos, incluyendo a Pablo y a Silas, Pablo le dijo y Silas le dijeron:
cree en el Señor Yehoshua y serás salvo tú y tu casa. Miren qué precioso, mis amados, la fidelidad de una sola persona, en este caso Rahab, puede abrir el camino para todos. Así ocurrió con Rahab. Ella logró, bajo ese símbolo del pacto, esa señal de fidelidad, ese hilo rojo de grana, esa expresión de la obra maravillosa del Mesías, por su audacia, ella abrió el camino para la salvación de toda su casa. Ahora, imagínense que una persona no creyente visite tu casa y en un lugar notorio y prominente tú tengas, como el Señor te guíe, tengas un pequeño árbol genealógico con las fotos de todos y allí un hilo notorio, un hilo grana. ¿Qué pensarán los que no conocen al Señor si entran a la sala de tu casa y se encuentran con esto? Pues te van a preguntar. Y Rahab creía en lo que Achén haría, aun cuando aún no había visto nada. Saben, hermanos, a veces los fracasos espirituales de los que amamos nos pueden desalentar. Pero yo les quiero decir, si había tal regalo de revelación de Dios para una mujer tan promiscua como esta mujer, y Dios la salvó, ¿será que porque alguno de los que amamos, partiendo de los que salieron del vientre, nuestros hijos, por el engaño del diablo y por la batalla espiritual, han caído? Esta mujer había caído en la promiscuidad sexual. ¿Cuántos pecados de promiscuidad sexual pueden atar a los que amamos? Y nosotros, la escritura nos dice, no pierdan la esperanza, no se cansen de hacer el bien. A veces nosotros, porque somos de carne y hueso, nos sentimos impotentes, pero no. El testimonio de Rahab, la convicción de Rahab acerca de que Adonai es Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que Él es Dios corpóreo que puso su sangre para redimir su familia, la llevó a orar, la llevó a actuar. ¿Cómo haría ella para que el día en que Israel entró, toda su familia estuviera dentro de su casa porque era el lugar exclusivo de protección? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vivimos en un mundo que está expuesto al juicio por la maldad del pecado y eso tristemente a veces cubre a los cercanos. Pero nosotros, la escritura nos anima a tener la fe de Rahab. Acuérdense que la fidelidad de Rahab es mencionada en el libro de Hebreos capítulo 11. Ella puso en acción sin ver lo que quería ver. Yo los quiero invitar, hermanos, a que vivamos hoy como si nuestras familias ya estuvieran cubiertas, siendo nosotros mismos el testimonio que convence. Trata a tu hijo que vive como un ser caído como si ya estuviera cubierto. No le reproches, no le rechaces, ámale. Trata a ese hermano que está caído. Si nosotros tratamos con arrogancia y con orgullo al caído, nosotros estamos perdiendo de vista que nosotros mismos estábamos en la misma condición y que nosotros hemos sido salvados por la gracia. Hermanos, no nos cansemos de ser luz. Nuestra fidelidad debiera estar plantando cordones escarlatas invisibles sobre las vidas de aquellos que amamos. Yo quisiera animarles para que nosotros le dijéramos a Chen, así como Rahab pidió una señal verdadera, yo también clamo por mi casa. Y te clamo primero
para que mi fidelidad sea como un cordón escarlata delante de ti. Pero al mismo tiempo y con nombre propio, yo te pido, Hashem, recuerda a mis hijos, nombre por nombre. Recuerda a mi padre o a mi madre si los tengo vivos. Recuerda a mis tíos, recuerda a mis primos. Hashem, yo creo que tú no solo me redimes a mí, porque ya lo hiciste. Yo creo que tú puedes obrar redención para mi familia. Yo te pido que mi familia vea tu salvación en el tiempo perfecto. Recientemente hemos tenido con Amandita 3 preciosas experiencias. Hace unos 2 meses, no recuerdo exactamente, aquí en el comedor de este apartamentico tuvimos a Elenita Guillén con su padre y su madre. Tuvimos un tiempo de comida delicioso y en medio de un ambiente muy precioso y afectuoso, comunicamos el evangelio al papito y a la mamita de Elenita. Y ellos fueron tan receptivos al evangelio, pero tan receptivos. La semana pasada, Dios nos dio un regalo muy hermoso al ir a Chinchiná y pasar 4 días maravillosos con gente sencilla del campo, como Amparo, la hermana de Ruth, como la tía Gloria, como la mamita de Ruth, como Gerardo, como David. Pasamos 4 días hermosos, comunicamos el evangelio y es evidente que el testimonio de nosotros en medio de nuestras familias no es en vano. La escritura dice, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo nunca es en vano. Y fue hermoso disfrutar con los parientes de Ruth. Es evidente que Luis y Ruth han hecho un hermoso trabajo de por lo menos 10 años en medio de su familia. Y técnicamente allí nació un pequeño grupo. Y ya la semana entrante hacemos planes para comenzar a edificarlos porque no podemos simplemente comunicar el evangelio. Hay que cuidar de las personas. Y fue precioso palpar en medio de la familia Chandía durante los tiempos de la boda que el testimonio del hilo de grana es efectivo. Hermanos, no perdamos nuestra confianza. Nuestra confianza, dice la Escritura, tiene grande galardón. Grande galardón. Simplemente hagamos como Rahab. Me gustaría un día llegar a la casa de uno de ustedes y encontrar, si a usted le place hacerlo y acepta el reto, allí en algún lugar de su casa la pared del hilo de grana. Y que usted diga, mi familia está bajo esta señal segura y aquí, bajo esta señal segura, con la foto de mi hija, de mi hijo, yo me arrodillo para clamar por su salvación. Y cuando ellos me visiten o cuando yo me los encuentre, a pesar de lo profundo en que puedan estar por sus pecados, yo los voy a tratar como si tú ya los hubieras redimido, porque eso es fidelidad. Quería en esta noche compartir esta maravillosa enseñanza que me ha ido dando el Señor y que nos dio el Señor en nuestro tiempo devocional, como les dije, estudiando el libro de Josué. No perdamos nuestra esperanza que tiene grande galardón. Yo quisiera que tuviéramos un tiempo de oración. Y aquí sí, sin temor de ninguna naturaleza,
tengamos un tiempo de intercesión y abramos los micrófonos y clamemos por la salvación de nuestros hijos. Clamemos por la salvación de los que amamos. Propongamos en nuestro corazón que la revelación que el Señor nos ha dado de quién es Él, Elohim arriba en el cielo y Elohim abajo en la tierra, de cuál es su obra maravillosa, no, como dice el profeta Samuel le prometió a Israel. Profeta Samuel le prometió a Israel y le dijo que no peque yo dejando de orar por vosotros. Saben, hermanos, no pequemos dejando de orar por aquellos que hacen parte de nuestro mundo más cercano. Tengamos un tiempo de oración. Pastor, ¿podría pedirle que esta parte no la grabemos? Estoy de acuerdo, no la grabaremos, no la grabaremos. Un segundito. Simplemente comience a pensar.